no es la única, hay otra, pero bueno, es la que predomina a nivel mundial en casi todas las universidades, pero hay otras universidades que vienen de otra medicina, una medicina más empírica, que hoy en día ha aportado muchísimo al pensamiento médico y que esta medicina científica está también tomando lo valioso de esas medicinas que tuvieron otra historia, tuvieron otro desenvolvimiento, ¿verdad? Como es el Ayurveda en la India, o la medicina china, o la medicina japonesa, o de otros lugares, por ejemplo, la de acá de los Incas, pero tienen otra historia, otro proceder, etc. Pero nosotros, nuestra clase está enfocada a la historia de la medicina científica nacida en el siglo XIX, pero que viene ya desenvolviéndose, arrastrando ese embrión lentamente desde los griegos, ¿verdad? Del siglo V. Ya solo creo que lo dominamos, ya vimos la parte de Grecia, la Grecia clásica, donde por primera vez la medicina toma un matiz verdaderamente científico, más objetivo, más terrenal, donde se comienza a observar al cuerpo humano, al enfermo, se comienza a analizar, se comienzan a ver las enfermedades con el entorno en el que vive, con lo que come, con los ejercicios que puede hacer o que no puede hacer. Y ahí viene la figura, como todos conocemos, Hipócrates, ¿verdad? Este pensamiento racional, con una lógica de la búsqueda del por qué la persona está enferma y cómo salvarle la salud o procurarle la salud a esa persona, cómo luchar contra la muerte a favor de la vida de los pacientes, de las personas, es lo que lleva a ese razonamiento lógico y lo que lleva a los griegos a escribir. Y comienzan los primeros estudios, las primeras observaciones, los primeros análisis sobre lo que son las enfermedades, lo que son el paciente, la secuencia que tiene que ver en la observación diaria del paciente, qué sé yo, y ahí comienzan a hacer esa medicina que es la que ustedes están preparándose ahora. Y que muchos de ustedes, incluso acá yo tengo alumnos que son enfermeros, que dominan perfectamente los procederes en el mundo de un hospital porque han trabajado. Y esos procederes, esa forma de actuar, de trabajar, nace allá en este mundo de Grecia antigua, la Grecia clásica, ¿verdad? Después, como vimos en la clase, este pensamiento va y se reparte en lo que consideramos nosotros, como yo por lo menos considero como el territorio civilizado de la humanidad en esa época, que no tenía que ver nada ni con Europa ni con Asia, sino que era la mezcla, estaba todo ahí, África, estaban los tres continentes, África, Asia y Europa, la parte de lo que es Grecia actualmente, la parte de lo que es Persia, donde está Siria actualmente, toda esa parte de Irán, Irak, abarcando lo que es Palestina, lo que es Jordania y el norte de África, que está ahí Egipto, ¿verdad? Ese para mí era el mundo, el centro de la civilización humana en ese momento, mucho más adelantado que otras zonas, que otros territorios. Y ahí entonces las ideas de este pensamiento de Hipócrates, de la medicina griega clásica, se reparten entre esas personas, entre todo ese territorio que era el mundo, para mí era el continente de la sabiduría, donde están los tres continentes, África, Asia y Europa. Ahí comienzan entonces, como ustedes saben, más o menos hemos visto, y ustedes seguro que saben perfectamente, ahí viene un grupo de hombres que más tarde fueron llamados árabes, ¿verdad? Y que asimilan con muchísima rapidez todas estas ideas geniales de Hipócrates y de los médicos griegos clásicos. Fueron asimilados, tomaron muchísimo de la biblioteca de Alejandría, que fue creada por el propio Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo todo ese imperio y por supuesto que llevó a todo el imperio que llevó hasta la India, llevó la medicina hipocrática, ¿verdad? Que era la que desarrollaban ellos. Dime, ¿de dónde estás? ¿Qué sos? No me reconoces. ¿Qué tal? Yo quería hablar con usted. Ahora no puedo, después nos vemos. ¿Qué hora? A las 12 también. Entonces, el pensamiento médico por el imperio de Alejandro Magno llega a todo ese territorio en el norte de África, crea la Biblioteca Alejandría, donde se desarrollan con más fuerza, y también allí hay
profesionales médicos que siguen esta teoría de la medicina clásica griega y la siguen profundizando, como bien mencionamos algunos anatomistas que fueron muy buenos para la época esa, ¿verdad? Pero el mundo árabe es el que asimila con fuerza esto. Los árabes tienen por sus características y sus condiciones de vida, son personas muy limpias, demasiado limpias, y todo esto es asimilado muy bien por parte de esta observación del enfermo, el leer los libros escritos por Hipócrates. El corpus hipocrático fue de muchísima importancia, ¿verdad? Y aprendieron y le agregaron también conocimientos que se habían obtenido en Mesopotamia, en el mismo Egipto, la medicina práctica egipcia, que era muy buena. Y todo esto fue enriqueciendo un poco la medicina, pero latente, ahí estaba en el mundo árabe, latentísimo, la medicina griega con su filosofía, con su lógica, con su razonamiento, etc. Esto viene entonces, como ya sabemos, ahí está, sigue latente el pensamiento griego, porque ya sabemos que en Roma, que asimilaron también de los griegos, porque los romanos, los médicos romanos no aceptaban a veces un poco, o sea, rechazaban un poco al médico griego como por la cuestión de envidia profesional, que sé yo, pero los mismos césares, los mismos emperadores romanos, le daban la ciudadanía romana directamente a los médicos griegos, y ahí está el caso de Galeno, ¿verdad? Y como él, otros también, y fueron realmente los que desarrollaron el pensamiento médico dentro del Imperio Romano. Por supuesto, habían otros médicos de propia Roma, de la propia Italia, pero la voz cantante, el pensamiento que más seguía era el pensamiento médico. O sea, que en el Imperio Romano también la medicina se llevó, y ustedes saben que el Imperio Romano llegó hasta Inglaterra, hasta la isla de Inglaterra allá, y dominó bastante casi toda Europa. Y ahí se lleva el pensamiento de Galeno, que Galeno también aportó muchísimo, como ya hemos visto, como vimos en la clase anterior, creo, o más atrás, fue realmente muy bueno, y llevó todo el pensamiento griego también. O sea que está Grecia, el pensamiento griego está latente. Por una parte, por el Imperio Romano, que lo llevó. Anterior al Imperio Romano fue el Imperio de Alejandro Magno, que llevó también este pensamiento médico hipocrático a toda una gran parte del mundo. Pero ¿qué pasa? Después viene en Europa, como ya sabemos, en el siglo IV, triunfa el feudalismo. Hay un pase de un sistema a otro, el sistema clavista pasa al sistema feudal, se derrumba el imperio romano, un imperio sumamente esclavista, y comienza una vida diferente, una vida de tipo feudal, de las cortes, de los reyes, los príncipes, los marqueses, los condes, etc. Y ahí entonces predomina con fuerza, muchísima fuerza, la Iglesia Católica, que ya había sido implantada como religión oficial del Imperio Romano. Se derrumba el Imperio Romano, pero la Iglesia Católica se mantiene, ¿ok? Y esta Iglesia Católica frenó, por sus dogmas, por una serie de cuestiones, frena el avance de esta medicina hipocrática. O sea, se sigue con el pensamiento de Galeno, pero muy estancado. O sea, la Iglesia no permite que haya otro tipo de desarrollo del pensamiento hipocrático. Y pasaron siglos y solamente predominó en todos esos siglos, del siglo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya en el siglo 11 comienza, en el siglo 12, 13 comienza a revolucionar el pensamiento de Galeno, determinado por la Iglesia Católica, por lo que se podía decir y lo que no se podía aceptar del propio Galeno, ¿verdad? Por los papas. Y también en la parte occidental, por los patriarcas ortodoxos de la Iglesia Ortodoxa Cristiana, también hasta cierto punto fueron un poquito más condescendientes, pero también frenan un poco el desarrollo de la medicina. Y la medicina que es hipocrática, que estaba en el Imperio Romano y que estaba en toda la parte esta, hasta la India y todo el norte de África por los árabes, el mundo árabe, deja de existir, o sea, se enfría totalmente en la parte europea y queda solamente en la parte de los árabes. El mundo árabe, que un poquito más tarde, en el siglo VII, o sea, siglo IV, siglo VI, VII, 3 siglos después,
se hace un imperio. Este imperio, el imperio del mundo árabe, del mundo musulmán, que ya hablamos un poquito la semana pasada, que tienen su Dios, Alá, y su profeta Mahoma, tienen su libro sagrado que es el Corán. Ellos mismos dicen que provienen de Abraham, de la parte bíblica, de los cristianos, qué sé yo. Y por eso asimilan con muchísima fuerza y respetan muchísimo la cuestión de la convivencia con otras personas. Lo único que el mundo musulmán, como ya les dije, favorecía económicamente más a los que se hacían musulmanes, ¿verdad? Entonces, por eso muchísimas personas dejaron de ser judíos o dejaron de ser cristianos o dejaron de profesar o practicar otra religión, cualquier otro tipo de religión más pequeña, y asimilaron con fuerza la religión musulmana por intereses económicos, ¿verdad? Y ahí el imperio, gracias a esa política de los musulmanes que tenían una cosa que se llama la Guerra Santa, y la Guerra Santa significa llegar y tratar de imponerse mediante la fuerza en cualquier territorio. Esa es imponer que el único Dios que existe es Alá y que su profeta es Mahoma, ¿verdad? Eso es el lema de la Guerra Santa, llegar mediante la violencia, un poco violento y dominar. Pero una vez que tomen el poder, el mundo musulmán, algo muy positivo, respetaba a los cristianos, a los católicos, a los ortodoxos, respetaba muchísimo a los judíos, veían a los judíos como parte de su propia religión, porque Abraham, igual que los cristianos, y por eso fue muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué fue muy bueno esto? Porque no permitió que se destruyera, porque si hubiese sido una forma dogmática como lo fue en un momento el cristianismo, si hubiese sido ese dogma de estar en contra de todo lo que hubiese sido cristiano o todo lo que hubiese sido judío, ahí iba a haber un retroceso enorme, porque iban a imponer sus ideas dogmáticas, religiosas, que parten del Corán, etcétera, etcétera, y iban a eliminar todo el pensamiento médico griego ese que ya existía con fuerza dentro de los árabes. Entonces, el imperio, los árabes musulmanes, los jefes, los califas musulmanes, permiten el pensamiento de estos médicos, permiten, o sea, lo dejan actuar, lo respetan, y para nada se le enfrentan, ni para nada lo prohíben. Y esta actitud del mundo musulmán permitió que la medicina aquella hipocrática siguiera viva, enriqueciéndose siglo tras siglo con descubrimientos y otras cosas, ¿verdad? Pero siguió viva gracias a esa política. Que esa es una diferencia con la Guerra Santa que practican algunos grupos musulmanes extremistas que hay hoy. Es un paréntesis. La Guerra Santa no es esta cosa violenta de cortarle la cabeza porque es cristiano o matarlo porque es judío, porque eso ya son extremismos, que hay millones de causas por esos comportamientos tan absurdos, tan de locos que tienen algunos grupos extremistas como el ISIS y otras que también existen. Esa Guerra Santa no es la Guerra Santa que viene en la Biblia. Disculpen, en el Corán. La Guerra Santa del Corán es llegar, tratar de dominar, tratar de imponer la religión musulmana, pero una vez que la religión musulmana sea la que dirija económicamente el país y religiosamente el país, se permite una variedad de religiones inmensa, ¿no? Las personas, los musulmanes no violentaban a las otras creencias. Eso fue hasta una época. Hay países donde esta Guerra Santa también ha sido un poquito violenta y otras personas que no creen en Alá son violentados. Pero eso no es lo que viene en el Corán, eso no fue lo que se practicó cuando nació el imperio aquel musulmán, que fue después de la muerte de Mahoma. Salen de la península ibérica y dominan todo el norte de África y una parte también del sur de África, llegan hasta España, dominan todo lo que es Portugal y España, solo la parte norte, unos pedazos de Italia llegan a penetrar, y toda la parte de lo que hoy es Turquía, Irán, Irak y todos esos países que están por ahí, hasta el norte prácticamente de la India, que es el actual Pakistán, porque antiguamente el Pakistán era de la India. Los ingleses lo dividen por la cuestión de religiosa, ¿verdad? Porque
las creencias musulmanas fueron muy fuertes en el norte de la India y los ingleses los separaron e inventaron este país que se llama Pakistán. Pero los pakistaníes y los indios es lo mismo, son indios todos. Lo único que los de abajo practican su religión hindú como fuerza y los de arriba practican lo que es Pakistán, la religión musulmana. Bueno, esta cuestión musulmana hizo, esta actitud de los musulmanes hizo que la medicina se siguiera desarrollando, la medicina hipocrática siguiera latente, siguiera viva, llegó hasta España, hasta Europa, porque dominaron 2 siglos a la península ibérica, ¿verdad? Entonces, gracias a ese comportamiento, incluso los califas, como vimos la semana pasada, los califas más importantes de este imperio tenían como médico a estos médicos que profesaban y practicaban la medicina hipocrática. Y podía ser un cristiano, podía ser un judío, no importaba, lo que importaba es que fuera un buen médico. Y esto ayudó muchísimo. Y por otro lado, la medicina árabe con su práctica, el uso del alcohol, la farmacia y una serie de cosas que fueron desarrollando, las operaciones en los ojos y otras cosas, fueron desarrollando también los estudios del propio Galeno, y eso fue bastante importante. Tan importante que ya en el siglo XI, XII, a partir del siglo IX, que son uno de sus principales representantes, en el siglo XI, siglo XII, la iglesia, la medicina árabe realmente era muy importante en Europa. Europa tenía entonces dos tipos de medicina, la árabe, con todos sus remedios y sus cosas, y la medicina de Galeno. Era la que predominaba en esa época, hasta en el siglo X, XI, XII, XIII, ya en el XIV comienza esto lentamente a cambiar un poco, ¿ok? Hasta ahí es más o menos lo que hemos dado y dimos en la semana pasada los 3 representantes de la medicina árabe, que debemos dominar un poquito, y sobre todo, para mí, el más importante de todo es Avicena, que fue además de médico un gran filósofo y que desarrolló el pensamiento. Es una continuidad del pensamiento lógico, filosófico, médico del propio Hipócrates, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy vamos metiendo ya en el Renacimiento. Vamos aquí a compartir un poquitito la pantalla y vamos a ver, sí que me están entendiendo bien, vamos a ver la medicina, uy, ¿qué pasó acá? Disculpen. Vamos a ver la medicina en el Renacimiento. Realmente el Renacimiento, para mí, siempre fue el siglo XV y XVI. El siglo XVII ya el Renacimiento se pasó a un nivel y algunas personas no lo consideran como Renacimiento, pero otros sí. Entonces yo, para no contener tantas ediciones, pongo la medicina del Renacimiento siglo XV al siglo XVII. En el material, que yo creo que me gustaría que todos ustedes después leyeran, que está buenísimo este material, hay algunos aspectos que quiero que razonemos, chiquitito, un razonamiento para entender todo, ¿no? ¿Qué pasó? Aquella Europa atrasada y un mundo musulmán muchísimo más aventajado en cuanto a la ciencia, en cuanto eran dogmáticos. Los árabes tienen su fe religiosa muy fuerte. Recuerden que ellos rezan 5 veces al día, se tienen que lavar las manos, su comportamiento, casi todos los musulmanes, un 99% es lo que está escrito en el Corán, lo que hizo Mahoma en su vida, y son muy, muy fuertes en cuanto a esto, ¿verdad? Y sin embargo, el imperio permitió todo lo que le acabé de decir hace un rato, y independientemente de sus dogmas y de sus cosas, permitieron una apertura maravillosa al mundo del conocimiento, al mundo de la ciencia. Pero ¿qué pasa? Ya en la etapa del finales de la Edad Media, el mundo musulmán, surge otro nuevo imperio, que no vamos a hablar ahora, que no tenemos tiempo, que es el Imperio Otomano, que también es un imperio musulmán, pero es de Turquía, el Imperio Turco, que se le llamó así, que dominó gran parte del mundo y que ejerció una influencia muy fuerte también en todo. Pero bueno, en la Edad Media, el imperio aquel que nace, que salió de la península arábica, se va rompiendo en pedazos y se va fracturando, y aquella maravillosa cosa del desarrollo de la ciencia comienza a frenarse. Yo considero
que comienza a frenarse porque se extralimitan en su idea dogmática religiosa y comienzan a tener otra posición. Entonces el mundo árabe comienza a cerrarse a sí mismo. ¿Ok? El mundo árabe, lo que pudiera haber sido, no lo fue. No lo fue. O sea, se rompe el imperio musulmán, y al romperse el imperio musulmán, aquella fuerza maravillosa que tenía de ayuda al desarrollo de la ciencia, el conocimiento humano, comienza también a desaparecer. Al mismo tiempo, Europa se va fortaleciendo, España, el norte de España, comienzan a luchar contra el mundo musulmán con tremenda fuerza, y ahí hay un libro, uno de los primeros libros que se escribió en España, en la península ibérica, que se llama El Cantar del Mío Cid, que no sé si alguna vez lo han oído mencionar. En El Cantar del Mío Cid es la lucha de los españoles de los cristianos contra el mundo musulmán. Que recuerdo que hay dos tipos, que son los infantes de Carrión y su papá en el siglo XI tenía mi nombre, Gonzalo, igualito que yo. Desde el siglo XI ya mi nombre existe y mi apellido. Entonces, ahí son expulsados los musulmanes, que ahí surge la frase del último califa que sale de España, que cruza el Mediterráneo y pasa para Marruecos, donde la madre le dice, llora como mujer lo que como hombre no pudiste defender. Así le dio la madre. Es una frase que quedó para la historia de la humanidad: llora como mujer lo que no pudiste como hombre defender. Porque fueron expulsados los musulmanes. Quedó claro, la cultura española es muy fuerte en el sur, Andalucía, es muy fuerte el mundo musulmán, pero ya transformado, ya con una apertura diferente. Entonces acá, pero sin embargo, como vimos en la clase pasada, España no fue una potencia en la medicina, y hoy vamos a ver que no lo fue. No lo fue porque España, la reina Isabel, ¿se acuerdan lo que vimos? Y el rey Fernando, que fueron los que ayudaron a Colón para que descubriera acá América, le dieron los tres barcos, no tenían ¿cómo se llama? Su representante de la iglesia, su máximo obispo, arzobispo, y eran muy dogmáticos y sacaron toda la maravilla que estaba en Córdoba. Siguió existiendo en Europa, pero en España no fructificó, porque el dogmatismo cristiano católico fue muy fuerte, demasiado fuerte. Cosa que no pasó en Italia, que fue una maravilla que vamos a ver ahora, y después un poco esta influencia italiana va surgiendo hacia el norte, hacia lo que actualmente es Alemania y esas cosas, y ahí se desarrolla con fuerza, muchísima fuerza, el pensamiento científico, y sobre todo el que estamos viendo nosotros, que es el que nos importa, el pensamiento médico. ¿Ok? Fíjense, en España y Portugal todo quedó muerto debido a que cuando fueron expulsados los árabes, aquella riqueza maravillosa, aquella cantidad de libros y cosas que quedaron en la biblioteca de Córdoba y en otras ciudades españolas del sur de España, como Málaga, por ejemplo, para nada se usaron. Muchísimos libros fueron quemados, fueron destruidos, y los que se salvaron fueron escondidos por muchísimos musulmanes que quedaron viviendo ahí, o por otras personas con un poquito de inteligencia más abierta. Pero sin embargo, los reyes de España mandaron a frenar todo, y todo en España en esta época, en el Renacimiento, que yo sepa, no hubo quizá alguno, pero no hay ningún tipo representativo, ni vamos a mencionar ningún español hoy. Sin embargo, en Italia, y como vimos en Sicilia, en Italia, el pensamiento absorbió lo buenísimo de la influencia de Avicena y de los otros médicos árabes, y fue una verdadera maravilla. Y en el Renacimiento son las universidades de medicina italiana las que juegan, las que llevan viva el pensamiento hipocrático, las que llevan viva esa medicina futura que va a nacer en el siglo XIX. O sea, aquel embrión se sigue desarrollando gracias a las medicinas, a las universidades médicas italianas. Aquí yo les puse este cuadro, que es de un clasiquísimo de la pintura de Leonardo da Vinci, donde vamos a ver dentro de un ratito todo lo maravilloso que hizo este italiano, que era un pintor, que no era médico, pero sin embargo, fíjense en este dibujo cómo él se va metiendo de lleno
ya en las estructuras anatómicas del cuerpo humano de un hombre, tanto con las piernas abiertas y los brazos extendidos, como una posición normal con los brazos abiertos. Y aquí ya hay una diferencia, no una pintura para buscar la excelencia, vamos a ver ahorita, sino es buscar una pintura para conocerlo, una pintura científica, ¿me entiendes? Y se desarrolla en Italia, porque nosotros sabemos que el Renacimiento comienza con muchísima fuerza en el mundo italiano. Italia comienza ya en el siglo XV, ya se había descubierto. Yo lo que quiero que entiendan, que no es nuestro objetivo, a mí me encanta, pero no quiero ampliar mucho porque no es el objetivo de la clase. En el siglo XV comienza a desarrollarse algo nuevo en Europa, cosa que no pasó en África, en ese imperio musulmán que se rompe en pedazos, donde hay califas muy inteligentes, hay califas que fueron muy estúpidos, muy reaccionarios y que provocaron a la larga que aquellos países árabes que eran la cúspide de la sabiduría humana comenzaran un retroceso. Un retroceso, lo mismo que pasó en China en el siglo XIII, que no estamos mencionando China acá, pero en China pasó algo parecido, una inteligencia, una técnica maravillosa, y sin embargo por las ideas religiosas chinas fueron muy dogmáticas y se frena aquel desarrollo que lo que podía haber sido China en el siglo XIII y XIV. Acá en Europa sigue habiendo una iglesia católica muy fuerte, pero muy fuerte, como una Santa Inquisición que imponen, pero sin embargo, aquí comienzan a nacer lentamente, señores, que es lo determinante en la sociedad, un nuevo aspecto económico, que es el sistema del capital. Comienzan ya a surgir en la Europa del siglo XV las relaciones monetarias con más fuerza, un proceso que era muy incipiente, muy tosco, pero un proceso, se puede decir, de una futura industria, porque al descubrirse América, nuestro continente, mucho oro y mucha plata llega a Europa. La plata es lo que va a ser ahora el capital, es lo que va a ser lo determinante para la vida humana. No es la cantidad de tierra que yo tenga, que era lo que predominaba hasta el siglo XIV. Entre más tierra yo tenía, más posibilidades y más poder yo tenía. ¿Me entiendes? Por eso los que mayores extensiones tuvieran de tierra eran los llamados duques. Después está el marqués, que tiene un poquito menos de tierra. Y por último el conde, que ya era el que menos tierra tenía. Grandes extensiones, pero menos que los otros. Y el rey, que lo dominaba todo, ¿verdad? En algunos lugares. Entonces, esto realmente murió ya en el siglo XV. En el siglo XV comienza a desarrollarse la mentalidad de tener plata, de tener dinero, de tener oro, ¿ok? De tener monedas, tanto de plata como de oro, porque era lo que me daba el poder. Con ese dinero yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y ahí comienzan el primer pensamiento capitalista dentro del sistema feudal, dentro de una Europa muy atrasada, pero que comienza a despertarse. ¿Y cuál es para mí, con muchísima importancia, es el descubrimiento de América? El descubrimiento de nuestro continente, desde Canadá hasta allá abajo, hasta la Patagonia, allá en el sur de Argentina, la Tierra del Fuego, todo eso fue dominado por Europa y todas las riquezas de acá, o gran parte de la riqueza, sobre todo oro y plata, fue para allá, para un continente que es muchísimo más pequeño, que por ejemplo, caben no sé cuántas veces caben en Brasil, solamente Europa, ¿verdad? Entonces, esto realmente comienza a cambiar la vida de la gente, comienza a verse el mundo de una manera diferente, hay que buscar la forma de tener dinero y ahí comienza el desarrollo, la idea revolucionaria de la sociedad europea, cosa que no pasó en el mundo musulmán. Aquí en el material que ustedes tienen, ahí vienen eso, el descubrimiento del nuevo mundo, la invención de la imprenta, otra cosa genial, muy buena, que hizo que en el Renacimiento comenzara a cambiarse y que Europa se fuera despuntando, se fuera yendo hacia la cuestión más científica, o sea, la búsqueda de la verdad, del conocimiento, y todo esto hizo que Europa fuera lo que es hoy. De hace mucho tiempo la Europa es la punta del desarrollo de la humanidad, porque ahora está Estados Unidos, pero un hijo directo de la Europa, ¿me entiendes? Y un poco más tarde Japón y China ahora, pero bueno, eso son otras cosas. Pero la Europa dominó durante muchísimo tiempo por estos acontecimientos. El descubrimiento de América y la imprenta. Fíjense,
en la invención de la imprenta, que comenzaron a publicarse. Ustedes saben, conocen más o menos el funcionamiento de la imprenta, y usted escribe con las letricas esas y se comienza a imprimir y se pueden hacer cientos y miles de hojas, cientos y miles de hojas que llegan a diferentes lugares, ¿verdad? Del mundo, y la gente comienza a leer. Hasta ahora, ante la imprenta, eran los manuscritos o de boca, ¿verdad? Lo que se podía comentar de una boca a la otra, o escribir, y al escribir de una persona a otra, de un original, se copiaba y podía cambiarse algún texto, podía cambiarse alguna palabra, y realmente no se podía escribir tanto. Ya con la imprenta, Europa entera comienza a llenarse de panfletos, de hojas escritas por una imprenta, que podían ser en sus idiomas, en francés o en italiano, o en el inglés, o en el propio español, o en el portugués, o en el alemán, un sinnúmero de idiomas que tiene Europa, y ya se hacía con mayor rapidez. Entonces las personas comenzaron a tener, las personas simples, no tenían que ser gente rica, comenzaron a tener un poco de conocimiento, porque está la imprenta, ¿verdad? Aquí también la iglesia católica y apostólica tuvo en esa época, antes del Renacimiento y el fuerte movimiento protestante, criticando las posiciones tan dogmáticas y tan severas como la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, y también, como ustedes saben, los que hayan leído un poquito de historia, los desastres que hicieron algunos papas en su vida personal, en su vida como papa, que fueron realmente, fue una locura. Todo eso hizo un rechazo a la Iglesia Católica y hizo un despertar en esa sociedad. Y por último, otra cuestión que aquí viene mucho, pero bueno, la creación de los estados comienza en Europa lentamente, en el siglo XV, ya a tener un perfil de estado, cosa que no pasó en el mundo árabe. En el mundo árabe se siguió con los califatos. Los estados surgieron muchísimo más tarde. Lo que conocemos nosotros hoy como Egipto, Argelia, Marruecos, eso surgió muchísimo más tarde y con bastante entrada y salida. Pero Europa se fue perfilando el Estado francés, el Estado inglés, el Reino Unido, ya en el siglo XV comienza a manejarse con sus reyes. Los alemanes fue un poco más tarde, pero Alemania se unió por su idioma, eran diferentes países, si se quiere, pero los unía una sola lengua, que más tarde ya en el siglo XIX fue que se unió, que nació la Alemania que conocemos ahora, igual que Italia, pero comienza a haber un enfoque de Estado, ya no de un territorio dominado por un personaje, por una personalidad, sino por un político. Y esto nace en Europa y todo esto fue realmente maravilloso. También acá hay algo que ayudó, que hasta el siglo XIV la lengua más fuerte era el latín. Entonces muchísima gente no sabía latín, porque el latín usted tenía que ser una gente adinerada, haber nacido en una sociedad, una familia adinerada para poder aprender el latín, porque la gente normal lo que hablaban era el francés normal, el italiano normal. ¿Y qué pasa? Que con la imprenta, al publicarse tantos libros y tantas cuestiones, el latín va pasando a un segundo plano. Y la lengua de la nación, del país, es la que va predominando, y cosas que la gente sí sabía. Y era más fácil, por ejemplo, para el italiano, estudiar la escritura de su propia lengua, de su italiano, saber leer, saber escribir. Y ahí esto va permitiendo que Europa vaya haciéndose, transformándose a partir de ahora en la cuna de la cultura mundial, ¿me entiendes? Los franceses comenzaron a perfeccionar su francés y a aprender mejor el francés, y no tenían necesidad ninguna de aprender el latín. Lo mismo pasa con los españoles, pasa con los portugueses, el inglés, la misma cuestión, el alemán, ¿verdad? El húngaro, el italiano, que la península itálica tenía diferentes países, diferentes territorios que eran considerados países, pero predominaba el italiano. Claro, una diferencia entre el italiano del norte y el italiano del sur, pero se entienden. Entre ellos se entienden, y ahí al final, cuando surge Italia, ya en el siglo XIX, surge una sola lengua, que es la lengua italiana, aunque tenga sus diferencias de sotaque, de hablarlo y algunas palabras que son diferentes, pero es italiano y todos se entienden. Entonces, la imprenta permitió eso, que los idiomas nacionales fueran alcanzando una riqueza increíble, y también esto fue provocando
que se rechazara el mundo árabe. La Europa comenzó a rechazar, en primer lugar porque dominó un pedazo de Europa el imperio árabe, pero los cristianos no aceptan, porque es otra religión, es otra forma de ver la vida, es otro Dios, con otras cuestiones, otras acciones religiosas diferentes. Y por eso los cristianos no veían con buenos ojos a los musulmanes, o sea, no los aceptaban. Y comenzaron a luchar para que el pensamiento árabe comenzara a desaparecer, ¿me entienden? De la cultura cristiana, independientemente de que como leí aquí en el material que yo les puse, la Biblia tiene un fondo, tiene un trasfondo oriental árabe bastante fuerte por el lugar donde nació Jesús, que es el propio asiático, donde están el mundo musulmán, y sigue siendo el libro de mayor lectura a nivel mundial en el mundo cristiano, ¿verdad? Pero que tiene su nacimiento en la cultura, si se quiere, árabe. Pero bueno, hay un rechazo y eso permitió que los europeos comenzaran a buscar el mundo por sus propios medios, no partiendo de lo que se había dicho, sino partiendo de lo nuevo, de lo novedoso. Hay que buscar, y el Renacimiento, recuerden que el Renacimiento es la búsqueda, tiene dos variantes, la búsqueda de la parte humanista del Renacimiento es buscar renacer a la Grecia clásica, ¿verdad? Pero la parte científica no tan humanista es buscar lo nuevo, lo novedoso, no es ir atrás, es ir al futuro. ¿Entienden? El Renacimiento, los humanistas, los filósofos, los historiadores, buscando a los griegos, buscando atrás. Hay que renacer la cultura griega. Pero sin embargo, los que se enfocan más hacia la cuestión científica no es buscar la cultura griega. Hay que buscar una ciencia nueva, algo nuevo. Hay que enfocarse hacia el futuro. Ese es el Renacimiento entre el siglo XV y el siglo XVII en Europa. ¿Ok? Y aquí nosotros vamos a ver, ya para caer en la parte nuestra, es en la revolución anatómica. Vamos a poner algunas, no todas. La semana que viene vamos a continuar con otras cositas acá del Renacimiento y caer en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, ¿verdad? De la Ilustración. Pero bueno, en el siglo XV y XVI surge la revolución anatómica. Vamos a ver cómo es esto. Yo lo voy a explicar. Traten de entenderme un poquito, yo creo que no es tan complicado y en el material viene muy bien explicado para que todos entendamos las clases, que no sean solamente para aprender algunas cositas, sino por profundizar en algunas cosas que son, a mí por lo menos particularmente me gustaron, y yo no soy médico y me encantó muchísimo leer sobre cómo fue esta evolución. En la revolución anatómica en Europa tenemos dos etapas. Una primera que es previa al Renacimiento, que es entre el 1270 al 1326, donde nació Mondino de Luci. Mondino de Luci es un italiano, ¿verdad? Y publicó en 1316, en el siglo XIV, uno de los primeros textos de anatomía que hacen referencia a las disecciones basadas en los escritos árabes sin ilustraciones. No tenía ningún tipo de ilustración, nada, y se basaba mucho en Avicena, lo que había escrito Avicena, pero por lo menos hizo un texto de anatomía este señor Mondino de Luci, y ya es el primer paso, es la luz, aquel bombillo, aquel foco que comienza a entenderse para lo que iba a ser en el Renacimiento la revolución anatómica. Esta primera etapa se ve muy ayudada ya en el Renacimiento, en el siglo XV, por el Papa Sixto IV, que autorizó en el siglo XV la disección de cadáveres humanos. Fue una maravilla que este Papa estudió en Bolonia y en Padua, en estas universidades, y luego de Papa él autorizó que se pudieran, en las facultades, por supuesto, en las facultades de medicina, se pudieran hacer disecciones de cadáveres humanos. Después de la muerte del Sixto IV viene Clemente VII, que ya en el siglo XVI continuó permitiendo estas disecciones de cadáveres, lo que constituyó una verdadera maravilla en Europa. Ya, recuerden que en el mundo árabe no se permitía, y menos con el desastre que estaba de la ruptura y problemas que tenía el mundo árabe. Sin embargo, acá es el primer paso de avance, la primera cosa genial. Primero Mondino de Luci, que escribió ese texto de anatomía, sin ilustraciones y muy influenciado por la medicina árabe, pero aportó cosas novedosas él.
sus explicaciones. Y a continuación, un poquito más tarde, en el siglo XV, el Papa Sixto IV y el señor Clemente VII permitieron que se hicieran disecciones en cadáveres y esto fue realmente muy, pero muy bueno para el desarrollo de la anatomía. Ya tenemos ahí, por ejemplo, en Montpellier, en Bolonia, Padua y París, hubiese sido más violento, más difícil, ¿me entiendes? O había que hacerlo escondido, con miedo a la Santa Inquisición, pero ya no, ya estos dos papas permitieron y comenzó, este fue el primer paso. Claro, después hubo cambio con los papas, pero por lo menos ayudó muchísimo. Ese es el primer paso que nosotros vemos en la revolución anatómica. Después nosotros vamos a ver el segundo paso, que es de tremenda importancia. Aquí no son los médicos, no son los estudiantes de medicina ni las facultades de medicina, sino que tuvo una importancia enorme el naturalismo del siglo XV. Los artistas, los pintores naturalistas que ya no pintan más vírgenes y madonas y cosas religiosas y cuadros religiosos, sino que se enfocan a la vida diaria, se enfocan a gente normal, a hombres y mujeres, una mujer con su garrafa de agua, un hombre sentado, fumando, qué sé yo, una mujer mirándote, que vamos a ver ahorita la Mona Lisa. Esos son una influencia muy fuerte del Renacimiento, no más pintura religiosa, sino pintar a la gente común, a la vida tal y como es. Y esto fue una verdadera maravilla para la anatomía, porque entonces los pintores, disculpen, comienzan a dibujar también el cuerpo humano y partes internas del cuerpo humano. Yo le puse ahí grandes maestros de la pintura como Verrocchio, Mantegna, Miguel Ángel, Rafael, Durero, hicieron disecciones anatómicas en cadáveres humanos y dejaron dibujos de sus estudios. Todos ellos, que eran pintores y escultores como Miguel Ángel, Rafael, que fue una verdadera maravilla, hicieron también dibujos anatómicos de los cadáveres, ¿verdad? Pintaban tratando de buscar la perfección. Y esto realmente ayudó enormemente, de una forma muy fuerte y muy genial, al desarrollo de la anatomía. Por eso se le considera como el segundo paso. Estos pintores, sobre todo, por ejemplo, Miguel Ángel y Rafael, que fueron la punta del desarrollo de la pintura en Italia en el siglo XV, realmente ayudaron bastante con sus dibujos. Pero dentro de ellos hay alguien que fue la cúspide, que fue el maestro de los maestros en cuanto a lo que estamos hablando, que se llama Leonardo da Vinci. Creo que todos conocen perfectamente. Y Leonardo da Vinci, que nació en el 52, 1452, en el siglo XV, y murió en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, fue la cúspide de lo que estamos hablando de la influencia de la pintura en el mundo, en el desarrollo de la anatomía, de esta revolución anatómica. Porque aquí yo le puse un pedacito donde dice la transición del artista. Hay una transición, hay un cambio de mejorar. El artista trata de mejorar la representación del cuerpo humano, ¿verdad? Hacerlo perfecto. Pero hay una transición de este artista hacia el científico, cuyo interés es conocer mejor su estructura y su funcionamiento. Ya no es solamente analizar, pintar un cuadro, una persona, de una forma perfecta, maravillosa, sino es de profundizar en el conocimiento de eso que se está dibujando, que se está observando. ¿Me entienden?
Ese fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que es el padre, para mí, de todos ellos, el de mayor importancia en lo que estamos hablando de la revolución anatómica, porque fue más allá de lo que hicieron Verrocchio, Miguel Ángel, Rafael, Durero, porque además de buscar lo perfecto del cuerpo humano, se adentró en las especificidades del propio cuerpo humano. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, bueno, este es Leonardo da Vinci, su autorretrato, todos conocen. Y aquí yo les traje este cuadro que conocemos perfectamente, es uno de los cuadros más famosos del mundo, es la perfección de la pintura, algo, y los que sepan de pintura saben todo y muchísimo más de lo que estoy hablando. Era algo genial, miren la figura, su cara, la sonrisa es una de las sonrisas más enigmáticas en la historia de la pintura de la humanidad, etcétera, etcétera. Y es un cuadro que todos desearan ver personalmente, que está en el Louvre, París, y que realmente es algo divino, ¿verdad? Pero él fue pasando de esta pintura genial a esta otra pintura, que ya es el estudio. Fíjense, aquí no está buscando la perfección del rostro, de la mirada, de los labios, no. Aquí lo que está buscando, se está adentrando, aquí hay el paso de una medicina, de una pintura de la perfección hacia lo científico. Fíjense la forma de dibujar todos, acá los músculos, tendones, acá en esta parte de acá, aquí en esta parte del cuerpo, fíjense aquí todo, incluso hace sus escrituras y sus anotaciones respecto a lo que observaba. Realmente esto fue un paso genial para el desarrollo, de esto que se le llamó revolución anatómica en el Renacimiento. También tiene otros, aquí tenemos otro ya el cuerpo abierto, dibujado con una exactitud realmente genial, que constituyó un verdadero apoyo al desarrollo de la revolución anatómica del Renacimiento. También analiza el cráneo, sus partes, las dibuja, observando detenidamente. Aquí, por supuesto, no hay una búsqueda de la perfección de la cara ni nada, todo lo contrario, sino lo que está buscando es el conocimiento científico. Cada parte, esas cosas que ustedes estudiaron ya y que van a seguir estudiando y que realmente constituyen de gran importancia, algo de gran importancia para el desarrollo de la medicina. Ese fue el señor Leonardo da Vinci, con otros pintores también, pero él fue el más representante, apasionado a la medicina. Él iba a hacer, con otro señor, que olvidé el nombre, un libro, un tratado de anatomía, pero ¿qué pasó? Que se murió el otro muchacho, el otro médico, era bastante joven, él también era joven, Leonardo da Vinci, y querían hacer un cuadro, un libro con pintura, con todo sobre la anatomía. Pero murió jovencito, y Leonardo no pudo continuar la idea porque aquel sí practicaba, era médico, y se quedaron. Entonces, incluso algunos de estos manuscritos fueron guardados y pocos vieron en esa época. Un poco más tarde fueron que salieron todos a la luz, pero fueron realmente de gran apoyo a esta cosa que se llama la revolución anatómica en el Renacimiento. ¿Ok? Entonces, después, un poquito más tarde, ya en el 1514, en 1564, aquí viene la tercera etapa, ¿verdad? El tercer paso de la revolución anatómica. Y tenemos entonces nosotros al médico belga Andreas Besalio. Este hombre realmente fue genial, como viene en el material, después cuando lean el material van a ver lo interesante que se habla sobre Andrea Besalio, pero Andrea Besalio es el que ya llega a la etapa final de la revolución anatómica. Estamos hablando en el Renacimiento, entre los siglos XV, XVI y XVII, ¿verdad? Él escribió un libro que se llama De Humani Corporis Fabrica, organizado de forma galénica, porque tenía una gran influencia de Galeno, por supuesto, pero aquí hay algo que quiero más o menos comentarle, lo que me están escuchando, que Andreas Besalio, este belga, es hijo de la época, como dicen en el material que se van a leer en otros artículos que he leído. Besalio, si se quiere, no se considera como un super genio, un super creador como otras personalidades, pero sin embargo, él fue hijo de su época, él fue un producto de la época en la que vivió.
¿Por qué? Por un lado, el pensamiento de la medicina de Galeno muy fuerte y de algunos médicos árabes muy fuerte en el pensamiento de Vesalio. Y por otro lado, en el siglo XV, ese desarrollo de la pintura, de tantos pintores escribiendo y, mejor dicho, pintando sobre las partes del cuerpo humano, hizo que en Andreas Vesalio, este médico belga, se uniera la medicina con la pintura. O sea, que vimos anteriormente pintores que dibujaban y dentro de su dibujo maravilloso que hicieron y incluso de escultura, también se dedicaron a dibujar al cuerpo humano. Y el punto, como vimos, Leonardo da Vinci máximo, era el punto máximo. Pero ya en Andrea Vesalio es un médico, estudió medicina y al mismo tiempo estudió pintura, le gustaba la pintura, dibujaba, pintaba, por la influencia de la época, donde todo el mundo tenía que ser pintor, porque era lo que estaba en el apogeo. Hoy en día se mencionan los pintores famosos, pero no con tanta fuerza. Muchísimos de ustedes, ni yo a veces conozco los pintores de importancia mundial hoy, pero sin embargo en esa época, en el siglo XVI, por Dios, era una locura la pintura, muy fuerte, y todo el mundo o observaba, o admiraba, o pintaba, hacía algo relacionado con la pintura. Y Andreas Vesalio, médico, también comenzó a pintar, y ahí viene su importancia genial, que llevó la medicina, esa cosa que empezó a hacer Leonardo da Vinci con más fuerza, y se pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo, dibujando y observando al cuerpo humano y describiéndolo. Y hizo este libro que se llama De Humani Corporis Fabrica, que es la meca ya máxima, el punto máximo del desarrollo de la anatomía en el Renacimiento, donde con la influencia de Galeno, él comienza a describir y lo divide en 7 partes, ¿verdad? Donde primero le dedica los dibujos al esqueleto y las articulaciones, en segunda parte a los músculos estriados, después el sistema vascular, la cuarta el sistema nervioso periférico, la quinta la víscera abdominal y órganos genitales, la sexta el corazón y los pulmones, y la séptima al sistema nervioso central. O sea, que fue un tipo loco en el dibujo y un tipo loco en la medicina. Es lo que dice, por eso se dice que fue un hijo de su época. La aprovechó muy bien. Por un lado la medicina, que estaba muy en un auge bastante grande en el siglo XVI, y al mismo tiempo la pintura, el dibujo. Y comenzó de una forma fuerte, pero muy dedicada a hacer esto, a dibujar. Y que se le llama Fábrica, el libro Fábrica, o sea, de Humani Corpore Fábrica, constituyó la base del desarrollo futuro de la anatomía. Realmente la revolución anatómica con Vesalio llegó a su cúspide, ¿ok? Y aquí yo le puse al final algo de Vesalio que fue genial. Dice, más autoridad a la observación de la realidad que lo escrito sobre ella por las autoridades. O sea, que él comenzó a distinguir, a ver cosas que decía Galeno que eran erradas. Y agarró un sinnúmero de errores de Galeno. Recuerden que Galeno jamás pudo ver un cuerpo abierto, un cadáver, porque estaba totalmente prohibido en su vida, sino que fue con animales. Y ahora Andreas Vesalio, muy amante de Galeno y muy amante de la pintura, comienza y con una apertura de los cadáveres que se podían estudiar, se podían observar, se podían abrir, comienza a pintar, a dibujar a todos aquellos órganos, observando y pintando, parte por parte. Fíjense que el esqueleto, músculos estriados, vascular, el sistema vascular, el sistema nervioso periférico, vísceras abdominales, órganos genitales, el corazón y pulmón, el sistema nervioso, mucho dibujó y están en esa fábrica, en ese libro que se le llama comúnmente Fábrica. Y ahí entonces descubrió un sinnúmero de errores que había desarrollado, que había dicho Galeno. O sea, supera, porque tuvo la oportunidad genial de poder observar, supera a muchísimas cosas de Galeno, de Galeno y de Avicena y de otros médicos también, porque como dice ahí al final, más autoridad a la observación de la realidad que a lo escrito sobre ella por las autoridades. Las autoridades son esos grandes pensadores médicos anteriores. Y esto es lo que prevalece, en Europa, en esta época del Renacimiento. Observar la realidad directamente, sin respetar lo que habían dicho. Bueno, vamos a partir de lo que se dijo, pero vamos a estudiar la realidad, a ver si coinciden.
Y Vesalio descubrió que en la observación de la realidad, muchas cosas que Galeno y otros médicos habían dicho no era real. Y entonces él lo habla, lo fundamenta y lo dibuja realmente de una forma óptima, ¿me entiendes? Y ahí ya no puede haber contradicción porque está mostrando, claro, en esa época no hay fotografía, no hay nada, solo la pintura, pero está mostrando la realidad objetiva, lo está plasmando y nadie puede venir a contradecirlo porque ahí está, ahí está. No era como otros que comentaban y opinaban como el propio Galeno, muchas cosas lo hacía por su propio razonamiento. Aquí, claro que está ahí razonamiento y pensamiento, pero hay observación y una observación directa al objeto de estudio. Entonces, con Vesalio se termina ya en el Renacimiento con este libro de Humani Corporis Fabrica, con toda esta red de dibujo. La anatomía alcanzó un auge maravilloso y constituyó una base para el futuro desarrollo. Fíjense que estamos en el Renacimiento, todavía nos falta el siglo XVIII, el siglo XIX, que es cuando nace la medicina. Pero fue una verdadera maravilla. Aquí tenemos el cuadro de Vesalio, este belga, que fue realmente la punta máxima en la revolución anatómica. ¿Ok? Bueno, ahí terminamos con la revolución anatómica. Vamos a pasar ahora a... Bueno, no, aquí antes de pasar a la otra, siguió. Aquí tenemos a Bartolomeo Eustaquio, que también fue otra personalidad que junto con Vesalio desarrolló un poco la medicina, un galenista de Roma, estudió las variaciones anatómicas, describió e ilustró los cilios pulmonares con gran detalle, produjo una lámina del sistema nervioso simpático perfecta, ¿verdad? La dibujó de una manera. Y él, Vesalio fue el jefe de cátedra de anatomía en la Universidad de Padua. Cuando él muere, tiene sus sucesores, ¿verdad? Y esos sucesores continúan con el pensamiento de Vesalio y desarrollan, aportan muchísimo. Aquí tenemos nosotros algunos, como por ejemplo Realdo Colombo, que vivió en el siglo XVI también, del 1516 al 1559, primera demostración de la circulación pulmonar. Fue este señor, fíjense, se sigue desarrollando partiendo de lo que había hecho Vesalio, ¿verdad? Después, nosotros tenemos acá el otro, cuando murió Realdo, toma la cátedra, la jefatura de la Universidad de Padua, de la Facultad de Medicina de Padua, Gabriel Falopio, que la palabra ustedes ya conocen, el apellido, que fue también, nació en el 23, en el siglo XVI, y murió en el año 62, descripción del aparato genital femenino interno, de algunos pares craneales y del oído interno. O sea, que comenzaron con esa fuerza que le dio Vesalio al pensamiento médico anatómico. Y Falopio, la trompa de Falopio, que ustedes conocen perfectamente. Y después de Falopio, toma la cátedra de Padua el médico Fabricio de Acquapendente, que nació a finales del siglo XVI y murió en el siglo XVII. Famoso cirujano y profesor de anatomía que construyó con sus recursos el anfiteatro de disecciones. Un anfiteatro que existe todavía, que está en Italia, ese anfiteatro, y fue creado por él, ¿verdad? Por este señor, fundador de la embriología científica. Comenzó a hacer análisis en seres humanos, pero también en animales. Un análisis muy profundo, también con dibujo, sobre el desarrollo embrionario. Mejoró técnicas operatorias. Defendía la idea de que el mejor cirujano es el que corta menos y lo hace con mayor cuidado. O sea, aquí tenemos todo esto, constituyó la revolución anatómica, que me gustaría que tuvieran un poquito de conocimiento de esto para su examen y para saber, ¿verdad? Pero sobre todo fue el señor Vesalio la cúspide gracias también a la influencia de la pintura, como le dije ahorita, y del pensamiento también de Galeno y otros médicos, hicieron que surgiera un Vesalio que desarrolló ese libro La Fábrica y que desarrolló una red enorme de pinturas y de descripciones anatómicas que permitieron que estos hombres también, Realdo Colombo, Gabriel Falopio y Fabricio de Acquapendente y otros más, siguieran desarrollando esta revolución anatómica. ¿Ok? Acá entonces, ya hacia ahora, vamos a ver un momentito ahora la revolución quirúrgica. Esto que vimos hasta ahora fue el estudio profundísimo de la anatomía, sus tres etapas, y terminando con Vesalio, con estos directores, estos
directores de la parte académica de anatomía de la Universidad de Padua. Ahora vamos a ver la revolución quirúrgica. La revolución quirúrgica, aquí nosotros tenemos que Vesalio influyó también, por eso yo le puse ahí La fábrica, que es el libro de Vesalio, influyó poderosamente en el desarrollo de la cirugía, la fisiología y la medicina interna. En todo eso también influyó con fuerza todas las descripciones y las pinturas que desarrolló este médico belga sobre la anatomía. Aquí tenemos entonces nosotros a un nuevo médico que es el padre, si se quiere, en esta época de la revolución quirúrgica. La cirugía se desarrolló con este francés Ambroise Paré, que nació en el 1517 y murió en 1590. Ambroise Paré, fíjense, Ambroise Paré no era un médico, no era un tipo estudioso de la Facultad de Medicina, sino que era la costumbre. Déjenme explicarle que ahí viene su material también, no quiero olvidarlo. Por ejemplo, la cirugía, la parte anatómica, la Facultad de Medicina, había muchísimas de estas facultades, había que hacer un compromiso de nunca practicar la cirugía. O sea, que había un rechazo a la parte quirúrgica. Y para usted ingresar en una de estas, en uno de los principios de esta facultad, había que decir, nunca practicaré la cirugía. Y por eso se desarrollaron con tremenda fuerza hacia la anatomía, pero no hasta hacia la cuestión quirúrgica. Entonces, había los médicos cirujanos de las facultades, tenían una gran influencia de Galeno y de los médicos árabes y no practicaban de por sí la cirugía como se practica actualmente, de picar, sacar, no se hacía, sino más bien era con remedios y un tipo, yo creo, me parece a mí así como un tipo de medicina interna, de un problema que usted tenga y tomar algunos mejunjes, algunas cosas, pero no practicar la cirugía así. La cirugía que se practicaba en sí la practicaban los barberos. Los barberos en el siglo XV, XVI, XVII y anterior eran los que, como la película El Médico, recuerdan el que vio la película El Médico, se ve que el barbero era el que picaba y hacía aquellas cosas de loco, sin anestesia ni nada. Y sigue siendo esa tradición, siguió. Entonces, por eso hay un rechazo al mundo médico al mundo de la cirugía por la Facultad de Medicina. No sé, ese rechazo quizás sea por esa misma persona, porque como no eran médicos, eran barberos y se dedicaban a hacer los cortes, a hacer las cosas que se practicaban en la cirugía en la época, no fueron muy aceptados. Y Ambroise Paré era un hijo de un carpintero y él se hizo, que vivía en la parte norte de Francia, en la parte de Britania, y ahí él comenzó a estudiar medicina, o sea, a comenzar a practicar la cuestión de la barbería junto con el de la cirugía. Pero el tipo fue realmente genial. Y él en el 1545, en el propio siglo XVI, escribió un libro, El método de tratar las heridas hechas por los arcabuces y otras armas de fuego. Porque acá en esta época, es otra cosa que quiero que ustedes sepan, en esta época la medicina, la cirugía se comenzó a practicar en las guerras. Hay muchas guerras en Europa. En el siglo XVI y el siglo XVII hubo un sinnúmero de guerras religiosas sobre todo, y sobre los reyes. El rey de Francia contra una parte de Prusia, el rey de Prusia contra los rusos, el rey del zar ruso, contra el rey de Inglaterra, y con España y con Portugal y con los reyes de Italia. Era una locura aquello siempre había guerra. Europa fue en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, casi siempre, todos los siglos tenían enorme cantidad de guerra. Entonces, al haber tantas guerras internas y las distancias son muy cortas entre un lugar, la cantidad de heridos y de muertos era muy grande. Entonces, estos barberos y estas personas que se dedicaban a la cirugía comenzaban a estudiar con fuerza y a poder ver y practicar con los cadáveres o con los heridos cómo hacer estas operaciones, cómo salvarle la vida a esta gente. Y ahí Ambroise Paré escribió este libro, El método de tratar heridas hechas por los arcabuces, porque ahora hay armas de fuego. Ahora comienza a surgir un nuevo tipo de herida que no existía antes y había que ver cómo curarlo, porque
No es lo mismo arco y flecha o una piedra o lo que existía ahora con las cosas que salían de la pólvora, ¿verdad? Y él comenzó a observar con fuerza y fue muy, muy metido en esto, fue un muy, muy fuerte observador de todo en este mundo. Iba para la guerra y venía, y cuando venía de la guerra escribía sobre sus experiencias. Volvía a la guerra como médico, como barbero cirujano, qué sé yo, y venía de nuevo y escribía. Y en el año 1545 escribió este libro que tuvo muchísima repercusión y fue muy importante. Ya en el 49, que también iba y venía de la guerra, hizo otro libro que se llama Colección de la Administración Anatómica. La colección de la Administración Anatómica, que también fue partiendo de lo que él veía en la guerra, de los cuerpos de los heridos, de los cadáveres, etcétera, pero la hizo sin ilustraciones. Ya en el 1561, él volvió a producir el mismo libro, la colección de la Administración Anatómica, pero el señor Paré se percató de que Vesalio había dibujado muy bien esas partes que él estaba describiendo en su libro. Es cuando toma todos los dibujos de Vesalio, los que se vinculan con los que él estaba hablando, y los coloca en su libro, en la colección de Administración Anatómica, que en la primera parte sale sin ilustración alguna, solo su descripción. Ya en la segunda edición, en el año 1561, el toma de Vesalio, por eso decimos que Vesalio, esta parte que yo le puse aquí arriba, influyó poderosamente en el desarrollo de la cirugía, porque él toma de Vesalio y comienza a desarrollar, a colocar esas imágenes de Vesalio, porque Paré no dibujaba, no, pero tomó y al mismo tiempo hacía las descripciones. Entonces, el libro de colección de la Administración Anatómica fue mucho más importante en el 1561 y ayudó muchísimo al desarrollo de la cirugía. También así, el libro tuvo tanta repercusión que en ese mismo año, 1561, la Hermandad de San Cosme, miren, la Hermandad de San Cosme es el grupo de médicos, aquellos que se hacían cirujanos en las facultades, pero que no hacían las operaciones esas bruscas de cortar, de lo que hace el cirujano hoy en día. Rechaza totalmente a los barberos cirujanos, no los acepta. Hay unas contradicciones enormes que duró muchísimo tiempo, las contradicciones entre unos. Pero sin embargo, este Paré, que viene de ahí, que viene de los cirujanos, de los barberos cirujanos, comenzó a cambiar la tónica de la cirugía, comenzó a hacer una revolución en el pensamiento quirúrgico en el siglo XVI, y revolucionó, por eso se llama una revolución quirúrgica, revolucionó totalmente, tan fuertemente que los propios cirujanos graduados de las universidades aceptan y le dan a Paré el grado de maestro en cirugía. Es como un máster en cirugía, que es el grado más alto que existía. Realmente fue como un agachar la cabeza por todo lo maravilloso que había hecho este francés, Ambroise Paré, que se puede decir que es el padre del nacimiento de la cirugía contemporánea, ¿verdad? Entonces, en el 1564 también Paré publicó 10 libros de la cirugía, critica el uso del cauterio, que ustedes conocen, que se usaba muchísimo. En una noche quemaban las heridas con fuego, con llamas de los soldados, porque decían que la pólvora era venenosa. Y si no se quemaba, no se trancaban las heridas, la pólvora pasaba a la sangre o algo así y se morían, se morían envenenados. Sin embargo, un día en la guerra, el señor Paré no tenía más cómo encender aquello, como no pudo y no tenía la manera de poder quemar esas heridas, y agarró y preparó una mezcla de huevo con otras cosas que vienen descritas ahí, y algunas cosas de alimentación, ¿verdad? Para mejorar la digestión, y las mezcló y se las untó a las heridas. Al otro día, cuando se levanta, pensaba que todos sus enfermos, todos sus heridos iban a estar muertos, y sin embargo fue todo lo contrario. Lo que le había quemado las heridas para que la pólvora no los envenenara, estaban muy mal. Sin embargo, esto que él hizo, inventó esto, estaban súper bien. Y ahí entonces comenzó a hacer una crítica al uso del cauterio y describe la ligadura de los vasos para controlar la hemorragia en las amputaciones, y comenzó a desarrollar este libro, 10 libros de la cirugía, que constituyen realmente
algo genial que si alguno de ustedes en el futuro van a hacerse cirujano, yo pienso que van a tener que estudiar un poquito de, por lo menos la historia de Ambroise Paré, este francés que desarrolló todas estas cuestiones realmente geniales. Estamos en el siglo, fíjense qué cosa genial, qué cosa buena, hay una apertura, independientemente de los dogmas que había, hay una apertura al razonamiento, a la búsqueda, a la observación, a que se escribieran libros, a que se dibujaran, y todo esto fue condicionando realmente algo genial, que es la medicina científica, ¿ok? Después vamos a ver, bueno, este Paré, este francés, que murió con todos los honores como un médico cirujano, independientemente de que no nació de una facultad de medicina, sino de la tradición que existía, y después sí se hizo médico, estudió, hizo, por supuesto, pero aquí está. ¿Ok? Vamos a ver ahora otra parte muy importante, de aquí a un rato termino, porque he hablado demasiado, la teoría del contagio. También fue en el siglo XV y XVI. Aquí tenemos nosotros que este señor, Girolamo Fracastoro. Fracastoro es un italiano que nació entre 1478 y murió en el 1553. Fracastoro, este tipo era muy amigo de Galileo Galilei. ¿Recuerdan el Galileo Galilei que estudiamos en epistemología? Que fue realmente una maravilla, fue algo, una de las cúspides del pensamiento científico humano. Y él, Fracastoro, fue muy amigo siempre del señor Galileo, y ahí vamos a ver alguna influencia que tuvo. Y aquí la teoría no, discúlpeme, me equivoqué. Giordano Fracastoro, no, me equivoqué de persona, perdón. Fracastoro es un italiano también, pero un italiano que estudia medicina, pero le gusta más el problema de los viajes, de la geografía, de conocer el mundo. Muy pocas veces atiende a sus pacientes directamente como médico, y más bien lo que observa, y sobre todo cuando hay epidemia. Y él comienza a observar a pacientes que tienen una determinada enfermedad, tienen algunos síntomas y que no se conocía, y el Fracastoro comienza hace un poema, porque era poeta, muy romántico este hombre Fracastoro, y hace un poema que le llama Sífilis. En el poema describe la enfermedad. Después la descripción fue tan perfecta, tan buena, que se le puso el nombre del poema a la enfermedad, que todos ustedes conocen y conozco, la sífilis, ¿verdad? En 1530. Él fue el propulsor más importante de la teoría infecciosa de la enfermedad. Fíjense, este tipo solo observaba y analizaba el entorno, observaciones clínicas y epidemiológicas, porque él no había microscopio, no había nada, y solamente por su razonamiento él llegó a la teoría de los tipos esenciales del contagio. Entonces él dijo, hay infecciones por puro contacto, infecciones por contacto humano con objetos contaminados, como pueden ser toallas, ropa de dormir, etcétera, que provocan la sarna, la lepra, la tisis, y también infecciones que se transmiten a distancia de un cuerpo a otro, a través del aire, qué sé yo, qué sé yo. Esto fue una verdadera maravilla. Fíjense, estamos en el siglo, él fue del siglo XVI, nació a finales del siglo XV y murió en el XVI. Entonces, Fracastoro, que era un tipo muy observador, comenzó a hablar sobre las enfermedades contagiosas y escribió algunos libros sobre esto. Incluso lo hacía a través de algunas anécdotas, de cuentos, qué sé yo, como el poema Sífilis sobre esta enfermedad. Pero ¿qué pasa con Fracastoro, que es la teoría del contagio? No constituyó una revolución porque él solo observaba y no buscaba, no comprobaba. Por eso yo le puse aquí al final algo que quiero que me entienda. Fracastoro, que fue el que desarrolló la teoría del contagio de una manera genial, solamente a partir de observaciones clínicas epidemiológicas, mirando a los pacientes, llegó a las conclusiones, pero nunca lo hizo de una manera práctica, como lo pudo hacer Vesalio y Paré, que dibujaban, que buscaban, que observaban, que abrían. Él no, él solamente comentó. Y por eso Fracastoro, puramente teórico, lo fue. Era solo teoría. Pero Vesalio y Paré, eminentemente prácticos. Ambos fueron muy prácticos.
ambos demostraban lo que decían. Y por tal motivo, Vesalio y Paré constituyeron verdaderas revoluciones dentro del pensamiento, dentro de la medicina, de los cambios que se estaban operando en el Renacimiento. Pero con Fracastoro se quedó olvidado y no constituyó una revolución, porque le puse ahí al final, en ausencia de demostraciones objetivas, era válido proponer otras ideas y explorar otros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que como él no lo hizo de una forma práctica, solo de una forma teórica, no demostró objetivamente lo que estaba diciendo, con el tiempo la gente lo empezaron a criticar, vinieron otras ideas, otras teorías, y no es hasta el siglo XIX donde la teoría del contagio, esta teoría que vamos a estudiar más adelante, se vuelve a redescubrir, se vuelve a desarrollar. Fue triste, porque si este tipo hubiese demostrado, como lo hicieron Vesalio y Paré, lo que estaba diciendo la medicina, la teoría del contagio de las enfermedades, esa cosa que tuvo su fuerza solo a finales del siglo XIX y que mató muchas personas, hubiese sido algo realmente maravilloso. Hubiese sido, yo creo, más importante casi que la propia revolución anatómica y las revoluciones quirúrgicas, porque mucha gente moría en esa época, miles y miles morían por el contagio de enfermedades que se podrían haber evitado si se hubiera entendido y si se hubiera aceptado lo que dijo Fracastoro, pero sin embargo no fue así. Y se fue perdiendo con el tiempo toda su teoría, que fue realmente algo maravilloso. ¿Okay? Por eso no constituyó una revolución, porque se olvidó y solamente dentro de 200 años fue que se volvió a tomar de nuevo esta teoría del contagio del señor Girolamo Fracastoro, ¿verdad? Un italiano que aportó muchísimo a la medicina. Ahora sí vamos a ver, bueno, este Fracastoro, que desarrolló esta teoría del contagio, su fotografía, un italiano. Y vamos a ver ahora otro italiano, que era el que yo ahorita me equivoqué, en la revolución fisiológica. Ahora vamos a irnos un chiquitito hacia la revolución fisiológica que se opera en el siglo XV, XVI, XVII. Y aquí tenemos, aquí está, por eso ahorita bajo la influencia de su amigo Galileo Galilei, Santoro Santorio, que nació en el 1561, a finales por ahí del siglo XVI, y murió en el siglo XVII, en el 1635. Fue uno de los primeros que empleó métodos cuantitativos en la medicina, o sea, ya comienza la medición de las cosas, la medición de la enfermedad, de la medición de muchísimas cosas que hoy son normalísimas en el mundo médico. Y fue muy influenciado por este hombre que le digo ahorita, Galileo Galilei, que hizo a grandes aportes a la historia de la humanidad. Gracias a él la ciencia se desarrolló, a Galileo. Y Santorio fue su amigo. Y aquí le puse dos ejemplos que vienen en su material, que Santorio invirtió el proceso de la isocronía del péndulo, inventó el pulsigologium, que es para medir el pulso, ¿verdad? Y la isocronía es que Galileo Galilei descubrió que el movimiento de un péndulo dura el mismo tiempo independientemente de la fuerza con que usted la manda. O sea, el movimiento del péndulo puede ser más chiquitito o más grande, pero la distancia, el tiempo que se tarda es el mismo. Eso es el proceso de la isocronía del péndulo, que descubrió este hombre que fue muy importante después en la física, y qué sé yo. Y el señor Santorio lo observa y lo asimila, inventa cómo medir el pulso de las personas, que fue y es para ustedes los médicos de muchísima importancia, incluso para nosotros, cuando somos médicos, a veces nos medimos el pulso y de ahí sacamos conclusiones. ¿Ok? Entonces, ahí está una primera revolución, ya cosas cuantitativas, mediciones, se comienzan a hacer a través de este italiano Santorio. Pero también otra cosa, Galileo inventó el termómetro de alcohol y Santorio lo tomó del invento este de su amigo, que si no me equivoco, Galileo le puso el nombre de chistecito, una piadiña, ¿no? Le puso al termómetro de alcohol y Santorio lo vio y le maravilló para medir la temperatura del cuerpo humano, cosa que es genial. Por eso hay una revolución en el mundo fisiológico. Se mide el pulso y se está midiendo la temperatura de nuestro cuerpo, algo que es de enorme importancia para la medicina científica, ¿verdad?
Entonces, la obra más famosa de este señor de Santorio es Los aforismos del arte de la medicina estática, ¿verdad? Que la escribió en 1614, unos años antes de morir. Los aforismos están basados en sus observaciones experimentales. La obra más famosa esta realmente constituyó también algo valiosísimo para el futuro desarrollo, o ya el nacimiento, el desarrollo de la fisiología. Y también aquí yo le puse al final transpiración insensible, porque él comenzó a hacer muchos experimentos y él pesaba, por ejemplo, los alimentos que se comía una persona y después pesaba las heces fecales de la persona y veía que el peso mayor era los alimentos y que las heces fecales tenían un menor peso. Y empezó a sacar conclusiones y sobre todo sobre la transpiración que ocurre en la piel, sobre el agua que se va expulsando, etcétera. Y eso, yo no sé si ustedes lo tienen en fisiología, yo no domino mucho al respecto, pero que es muy, muy interesante. ¿Ok? Entonces, este hombre, Santorio, realmente fue el padre de la fisiología en esta época del Renacimiento, tomando cosas geniales de Galileo Galilei, cuantas cosas podía haber que se aplicaran en la medicina, y ahí comenzó la medición de la medicina, los métodos cuantitativos que siguen siendo y serán de enorme importancia. ¿Ok? Dentro de este grupo, bueno, este Santorio, super amigo de Galileo y que llevó los descubrimientos hacia el mundo de la medicina. Y ahora vamos para ir terminando, que ya sí estoy cansado, no sé si me están escuchando todavía, déjame ver cuántos alumnos hay 18, bueno, 17. Aquí vamos a ver ya para terminar hoy, la clase de hoy, está este otro que es genial, ¿verdad? William Harvey, que nació en el 1578 y murió en el 1657. Nace al final del siglo XV y murió en el siglo, en el siglo XVI y murió en el siglo XVII, ya al inicio de la segunda mitad del siglo XVII. William Harvey, un inglés, que fue realmente, yo creo que ustedes conocen, deben haber oído muchísimo de él ya cuando vieron anatomía en las clases de las unidades. Un mayor impacto en el desarrollo de la fisiología científica fue el descubrimiento de la circulación de la sangre. Fue William Harvey que descubrió esta circulación de la sangre, fue algo maravilloso, algo genial, y que constituye realmente muchísima importancia posee en el desarrollo de la fisiología en particular y de la medicina en general. Aquí, en el año 1628, él escribe De Notu Cordis, donde describe cómo es el proceso que ustedes conocen seguro perfectamente, que ya lo estudiaron, la circulación, cómo es el proceso de la circulación sanguínea. Y aquí yo les puse para que ustedes vieran creo que hablamos ya cuando dimos Galeno, pero para recordar un poquito la teoría galénica del movimiento de la sangre en el organismo no consideraba un movimiento circular, sino más bien de ida y venida de la sangre dentro del sistema venoso. ¿Recuerdan? Que era como las aguas del mar que van y vienen, según decía el señor Galeno. Según Galeno y todos sus seguidores, las arterias no contenían sangre, sino el aire, que es neuma, ¿verdad? Neuma, que es la palabra aire en griego, y las arterias están llenas de aire, y recuerden que el aire según Galeno, también tuvo un poco de influencia de Platón, porque Platón decía que en el aire está la vida, está la existencia, y ese aire llega a través de nuestra nariz a los pulmones, y es por eso que nosotros nacemos, nos desarrollamos, etcétera, etcétera, y qué sé yo. Entonces todo eso es asimilado por Galeno y llega a los pulmones, y ahí entonces las arterias están llenas de aire y las venas llenas de sangre, y dice la sangre se generaba continuamente en el hígado a partir de los alimentos, y alguna pasaba del lado derecho al izquierdo del corazón a través de los poros del tabique interventricular para mezclarse con el aire, ¿verdad? Y ahí se tomaba la sangre, se mezclaba con aire para la alimentación del cuerpo humano, que sé yo. Harvey presentó muchos datos en contra de este concepto, derivado de distintas observaciones en anatomía comparada, en embriología, en disecciones anatómicas, no solo de cadáveres humanos, sino de muchas otras especies animales. Y ahí, observando y mirando, fíjense la influencia, la importancia del siglo XV en el mundo todo, yo pienso, porque era una cosa de loco, la búsqueda incansable de ver, de observar, de comprobar, no con palabras filosóficas, y vamos a ver ahora, no con teorías filosóficas
fundamentaciones muy abstractas, ni por cuestiones religiosas, sino observando, mirando. Recuerden que de ahí viene el pensamiento más tarde del positivismo. Mirando, observando, es la única manera de nosotros poder descubrir, y descubre toda la circulación sanguínea, que realmente, como pusimos ahí, es un impacto enorme en el desarrollo de la fisiología científica. Aquí este es el Dr. William Harvey, que fue el descubridor de la circulación sanguínea en nosotros los seres humanos. Entonces aquí tenemos, para ir terminando, un chiquitito ya, la importancia del descubrimiento de la circulación sanguínea enorme, pero no solo por el hecho mismo, sino también por la metodología empleada por Harvey, como Vesalio en anatomía y Paré en la cirugía, que eso es lo que quiero que entiendan. Harvey se plantea un problema fisiológico y para resolverlo no sigue la tradición medieval, que era el de consultar los textos de las autoridades como Galeno o Avicena, sino que adopta una actitud nueva y muy propia del Renacimiento, el estudio directo de la realidad. Esto es lo que quiero que graben todos ellos. Asección también hizo un estudio directo de la realidad, el de la teoría del contagio, pero por desgracia el señor Fracastoro, pero por desgracia no lo demostró. No hizo una demostración, pero era a través de la realidad, directo también de la realidad. Es lo que distingue esta época histórica en el mundo total. En el Renacimiento fue algo genial este cambio de actitud, de ir a buscar, olvidarnos lo que dijeron. Bueno, nos vamos a apoyar en lo que dijeron, pero vamos a ver si lo que dijeron está bien dicho, vamos a comprobar, empezando con Galileo Galilei, ¿verdad? Y recuerden el punto de partida cuando yo comencé a hablar. Todo esto está determinado por un desarrollo económico nuevo. Hay un mundo capitalista naciendo, hay un mundo de la búsqueda de la verdad. El objetivo final de la existencia es la búsqueda de dinero, ¿verdad? Descubrir cosas de verdad para resolver problemas humanos, para ganar plata. Esa es la razón, el movimiento, que no fue así en ninguna otra parte del mundo, porque ni en el mundo musulmán, ni en la parte asiática, ni en ningún lado había un nacimiento del sistema capitalista. Solo acá en este país que estamos hablando, los países europeos. Y por último, a partir de Harvey se inicia la revolución en la fisiología, manifestada por la tendencia progresiva de los investigadores a plantear y resolver los problemas de esta disciplina en términos más objetivos de mecánica, de física, de química o de anatomía comparada, alejándose al mismo tiempo de explicaciones basadas en tendencias esenciales, abstractas o en designios sobrenaturales religiosos. ¿Ok? Y esto fue algo también genial entre todos ellos, entre Harvey, entre Paré, entre Vesalio, que comenzaron a buscar, no en palabras altisonantes o lo que dijeron, sino lo que dijeron va a ser la base de lo que yo voy a investigar. Y en la búsqueda se descubrieron muchísimas cosas y se descubrieron también cosas que habían dicho durante siglos y que no eran para nada reales. ¿Ok? Y que no eran para nada reales. Y ahí vemos nosotros cómo el Renacimiento tuvo esa pegada tan fuerte. Claro, estamos hablando a nivel de facultades de medicina. No existe una popularidad todavía en Europa de que todo el mundo, esto solamente eran los médicos en las facultades de medicina las que estaban desarrollando y todos estos conocimientos se repartían lentamente entre todo el pensamiento médico de Europa. Van llegando a otras partes del mundo lentamente. Y lentamente comienza a dominar este pensamiento científico el mundo científico médico todo, ¿ok? Y esa es la importancia del Renacimiento, que va a dar la base para que ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX los descubrimientos sean muchísimo más grandes, ¿ok? Entonces, yo creo, no sé, he hablado demasiado, ahí está, aquí en su plataforma está este mismo, yo creo que está acá la plataforma, yo le puse el día de hoy, Historia de la Medicina, ese trabajo. Por favor, léanlo, lo que les guste. Yo creo que todos están aquí porque les gusta un poquito la historia, les gusta saber eso, saber un poquito de esta personalidad. Y cualquiera de ustedes que quiera profundizar sobre Paré, genial, hacer su trabajito. Fracastoro, me encantaría. Santorio, Harvey y sobre todo Vesalio,